Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden todos bien. En esta clase vamos a hablar sobre estructura organizacional, estructura formal y estructura informal. Cómo esto se considera dentro de lo que es la organización, y vamos a hablar de organigramas, que es una herramienta que va a permitirnos representar gráficamente la estructura formal de la organización. Bueno, arranquemos pues. Bueno, acá en definitiva vamos a reforzar el concepto de lo que es una estructura formal y una estructura informal, que vinimos hablando en las sucesivas videos que ustedes están viendo. En relación a la estructura formal, ya habíamos dicho que es aquella que está plenamente comunicada, organizada, definida, que se conoce tanto interna como externamente de la organización y que lo podemos ver claramente a través de un gráfico que se denomina organigrama. En cambio, la informal está conformada por lo que se da dentro de la organización, las relaciones humanas, los discursos informales, las notas que no están claramente definidas, los resultados políticos que se toman dentro de la organización que no quedan claros. Entonces, todo lo formal es todo lo estandarizado, comunicado oficialmente. Todo lo informal es todo lo que subyace como oculto, que todo el mundo lo sabe, pero no está claramente definido. Si vimos que el organigrama es un cuadro que muestra claramente la estructura formal, ese cuadro tiene que ser dinámico y continuamente, año tras año, modificándose. ¿Para qué? Para poder rever todas las cosas informales que hay dentro de la organización y empezarlas a formalizar. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo que la informalidad pase a la formalidad de la organización y muchas cosas puedan transformarse en error, caos o manera incorrecta de conducir la organización. Bueno, la organización formal está creada, o sea, tiene una estructura que se creó deliberadamente, o sea, que alguien pensó cómo hacer esa estructura para poder armarla y relacionar todas las personas que trabajan en la organización de manera que se pueda lograr el objetivo. O sea, cuál es el empleo que tienen que hacer, cómo se divide el trabajo, cómo es el tema de la departamentalización, ¿sí? Cuál es la autoridad formal que hay dentro de la organización, quién depende de quién, a quién se le tiene que reportar, cómo se delegan las actividades y cómo se coordinan a su vez estas actividades. O sea, la idea es que cuando uno arma una organización formal, piensa en todos los principios que ya hemos visto, ¿sí? Siguiendo la teoría clásica de la organización, de manera que dentro de esa estructura quede plasmado todo el objetivo que tiene la organización. Bueno, veamos y lean un poco los beneficios de la organización formal. Una de las cosas que está clara, podríamos decir que tengo bien claro quién es la autoridad, cuáles son el tipo de división o departamentalización que se está usando en el diseño o de qué manera se está estructurando el diseño organizacional. Otra de las cosas es cuáles son las líneas de conducción y cuáles son las líneas de comunicación. Otra de las cosas es cómo puedo determinar cuál es más eficiente de acuerdo a esa estructura para poder localizar algunas problemáticas del diseño organizacional. Bueno, lo que se trata con esto es claramente que a través de una estructura formal se puedan identificar y poder definir un mejor cauce o curso de la organización. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que encontramos en la organización formal? Y es que
es ordenada, es rígida, y por ese lado, por ser rígida también nos trae la dificultad de que los cambios que la gente necesita se ven limitados, ¿sí?, por las posibilidades de lo que la estructura ya le fuerza a tener. Por otro lado, también eso limita la iniciativa en que uno puede tratar de cambiar las cosas o de pensar nuevas modalidades de trabajo o cómo perfeccionar lo que se está haciendo de manera de lograr una mayor eficiencia. Eso genera una necesidad, una situación de cierto malestar o de cierta tensión entre lo que la estructura fuerza y lo que la gente que está trabajando dentro de la organización pretende hacer para mejorar su trabajo. Bueno, en contraposición, veamos y lean qué características tiene la organización informal. Fíjense, no hay nada regulado, todo es por debajo, subyace, no está comunicado, tiene mucho que ver con el discurso oculto, con eso que todos saben, pero que no está definido, con eso que todas tareas hacen, pero que nadie la reconoce, aquellos líderes que surgen de manera informal, que no son reconocidos propiamente por la organización, hace todo lo que subyace, va por debajo de la organización formal. ¿Qué peligro tiene esto? Que muchas veces esto se transfiere de miembro a miembro de la organización y si no se formaliza puede ocurrir que se adopte como una forma formal de comportamiento de la organización sin haberlo comunicado ni formalizado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y estar continuamente reviendo el diseño organizacional para que si hay demasiada informalidad, no ocurra algo que la organización después no pueda manejar. Ahora, ¿qué beneficios trae la organización informal? Desde lo personal, desde lo que le siente la gente, un montón, porque justamente al ser informal, al basarse en las relaciones que hay entre la gente, eso promueve una libertad de expresión, una forma cultural mucho más fácil, ¿sí? La satisfacción en que uno puede expresarse o que uno puede moverse, la velocidad que tiene la comunicación, porque, o sea, yo voy y pregunto y yo ya tengo, o sea, al no pasar por un proceso formal, hay un feedback mucho más rápido, es mucho más fácil manejarse con quien está a cargo de la cosa. Las relaciones entre la gente es como más fluida porque no hay un formato estructurado. O sea, cada uno es responsable de su propio control, de saber hasta dónde puede ir y qué no puede hacer, hasta dónde se puede pasar. Los temas laborales se resuelven de alguna manera mucho más informalmente, justamente, y eso hace que se puedan dar con una velocidad y una facilidad mayor. Las limitaciones de la organización informal tienen que ver, por supuesto, con su informalidad. Por ejemplo, todo el discurso oculto que va por abajo de la organización, el chusmerío a lo que se llama, el me dijo, te dije, lo ascendieron, no lo ascendieron, me da órdenes, no debe darme órdenes, todo eso es lo que provoca dentro de una organización informal. ¿Qué pasa? Tiene su limitación, ¿por qué? Porque al ser informal nadie se lo va a resolver, porque no está atendido puntualmente si no hay una revisión, como habíamos hablado anteriormente, de eso que es informal para formalizarlo. Entonces, cuando se quiere atender cada una de estas cosas que surgen o subyacen a la organización formal, se tiene que hacer un replanteo de la estructura para poder salir de estas limitaciones que tiene la organización informal. Vamos a ver entonces
qué es un organigrama y qué tipos de organigramas conocemos. O sea, el organigrama es un gráfico, ¿sí?, que representa la estructura formal de la organización. A partir de eso se descompone en unidades, ¿sí?, de trabajo, y a partir de esas unidades, cuál es la relación que hay entre ellas, cuáles son los niveles jerárquicos que componen y cuáles son los canales de comunicación que hay entre una unidad y otra. Bien, veamos qué ventajas tiene esta herramienta que estamos utilizando para empezar a diagramar la estructura de una organización. Como bien les dije, es una herramienta que se transfiere a esta herramienta todo lo que vamos viendo de la organización y de su estructura para ir volcándola. Esta es una herramienta para la estructura formal, claramente. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Por ejemplo, dice, permite descubrir defectos o fallas. ¿Por qué? Porque con esta herramienta puedo ver claramente en el gráfico, por ejemplo, si hay departamentalización que están sobrecargadas para tener unidades de mando, o cómo se está comunicando el flujo de información que tiene dentro de la estructura, si tengo que cambiar o modificar algún diseño dentro de esa estructura. Recuerden que vimos distintos tipos de diseño. ¿Se acuerdan que había diseños funcionales, diseños divisionales, diseños por proyecto? Bueno, por supuesto me muestra el orden de jerarquía, quién manda a quién depende de quién, y en este caso sí se han armado nuevas divisiones, nuevas funcionalidades, nuevas departamentalizaciones, claramente lo puedo ver. ¿Cuál es esto que tenemos que tener claro? Es que esta herramienta se tiene que revisar año a año. ¿Para qué? Para ir modificando en este gráfico todos los cambios que ha tenido la organización durante ese año y siempre quede plasmada, actualizada, ya que es dinámica. ¿Cuál es el problema que tiene un organigrama? Bueno, el primero es que es estático, o sea, la organización es algo dinámico, es un sistema vivo que va cambiando y se va adaptando a los cambios que hay en el entorno y por lo tanto va mutando a medida que va pasando el tiempo, mientras que el organigrama es estático. Entonces está siempre en tensión porque es muy común que el organigrama de algún modo quede desactualizado en lo real, no en lo formal, de cómo trabaja la organización. Por otro lado, solo muestran las relaciones formales de la organización y no todo lo informal que pasa por el resto de la organización. Es hora ahora de ponernos a trabajar y a armar ese gráfico que es el organigrama. Para poder armarlo, para poder constituirlo, tenemos diferentes componentes que son los que vamos a ver en este panel. Fíjense, lo primero, la entidad, la unidad, ¿no? Va directamente el nombre de la función, si es funcional, o de la división. También se le puede agregar quién está cumpliendo ese puesto, la persona. Normalmente no se recomienda eso, ¿por qué? Porque como el organigrama es revisto cada año, a lo mejor en ese año, en ese puesto, cambian las personas, los nombres, entonces se hace mucho más genérico, se busca poner directamente o el nombre del departamento o el nombre de la división o el nombre de la funcionalidad, pero tratamos de no poner nombres de personas. No quiere decir que esté mal, pero para que pueda estar
digamos, viable todo el año. Luego tenemos la línea que marca la línea de autoridad o dependencia jerárquica. En este caso estamos viendo un organigrama que es top-down, o sea, va de lo arriba hacia abajo, y fíjense que muestra cuáles son las líneas de autoridad, quién manda a quién o quién depende de quién. Por otro lado, las líneas horizontales son de dependencia funcional, son las que están a la misma horizontalidad, o sea, están en el mismo nivel. Ejemplo, si yo tengo jefaturas, todas van a estar en la misma línea de especialización, ¿tá? Y luego tengo la de asistencia o staff, que son de asesoría o de apoyatura a una de las unidades orgánicas o a alguna línea entre unidades y unidades orgánicas. Fíjense que en este caso, el asesor legal está como staff de la gerencia general. Yo puedo decir también que pueda estar staff saliendo de esta línea de jerarquía, o puedo ponerla en asesoría en cualquier otra unidad orgánica. Bien, con estos simples componentes podemos confeccionar todo el organigrama, pero lo que tenemos que tener en claro es bien hacer el análisis de la organización, de su estructura, bien el diseño organizacional, para después transferirlo al gráfico. Bueno, ¿cómo hacemos para construir el organigrama? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la organización. Tenemos que ir identificando cuáles son todos los sectores o todas las áreas que componen a la organización. Una vez que tenemos claro eso, a partir de ahí identificaremos cuáles son los distintos niveles que pueden tener la organización. Gerencias, departamentos, direcciones, presidencias, cuáles son todos los sectores o las áreas de apoyo que vamos a tener, si tenemos un área contable o un estudio contable que asesora a algún sector, si hay algún área de soporte tecnológico o áreas tercerizadas que pueden afectar o dar soporte a los distintos sectores de la organización. Entonces, lo que hacemos es ir indicando por nivel cada una de las estructuras que detectamos, en qué nivel jerárquico va a ser. Y a partir de ahí iremos relacionando después cuáles son las dependencias que tienen entre ellas. O sea, si la gerencia de tecnología tiene dentro de su área el sector de desarrollo de software, el sector de comunicaciones y redes y el sector de mantenimiento y soporte a usuarios, bueno, tendremos que poner entonces que debajo de la gerencia de tecnología están estos tres sectores y que dependen jerárquicamente de ellos, o sea que ahí van a estar. Por otro lado, si hay un área de staff que da soporte a la gerencia de tecnología, bueno, pues tendremos que asociarla y unirla a través de una línea punteada que es la que va a determinar que justamente este área es un staff, o sea, es un área que da soporte. Miren, acá vemos dos tipos de gráficos con distinta disposición. Es el mismo gráfico, solamente que tiene una disposición, uno vertical, que es como el ejemplo que habíamos visto anteriormente, cuando veíamos los componentes del organigrama, y luego tenemos este que es de disposición horizontal, que en sí lo que hace es como que rota el gráfico y lo ve de manera horizontal. Estas son dos maneras de poder realizar el gráfico. Estos dos organigramas son bastante más alocados, son una disposición circular donde la parte más alta, digamos, es el centro y
se van hacia los bordes, van bajando jerárquicamente, y en el otro caso es el semicircular, que es el mismo criterio, pero por la mitad. Es hora de ponerse a realizar un organigrama. Le pusimos acá algunos tips para que ustedes puedan facilitar este proceso cuando hagan la práctica, para poder diagramar el organigrama del trabajo práctico que le hayan solicitado. Ejemplo, algunas de las cosas a tener en cuenta: si hablamos de un organigrama vertical que va de arriba hacia abajo, el mayor nivel está arriba, en el nivel superior. Es como si el gerente general se encontraría arriba y después de ahí empiezo a realizar todo el resto de los enagramas que necesito. No puede haber entagramas aislados. ¿Qué quiere decir entagramas? Son los rectángulos donde yo voy poniendo cada una de los departamentos o funciones, depende cómo lo haga. No puedo tener un rectángulo, un entagrama aislado, sin ninguna conexión, o que no tenga ninguna línea de conexión con ningún otro, ni solo, o sea, ahí aislado. Se recomienda no mezclar las distintas formas de graficar un organigrama. O sea, esto es, yo elijo un diseño y mantengo ese diseño para poderlo graficar, y utilizo los componentes que se dieron propios de cómo graficar el organigrama. Si dimos 4 o 5 componentes, esos son los componentes que voy a utilizar en el gráfico. No puedo poner, qué sé yo, una llave, porque no es un componente para graficar el organigrama. Después, por ejemplo, si tengo una asamblea general de accionistas o el directorio en una SA, va arriba de todo, es lo primero que voy a poner, y de ahí después dependen todas las otras enagramas que quiera realizar. Ejemplo, grafico siempre la función, no la división o la funcionalidad, no grafico a la persona. ¿Me explico? Ahí está bien claro. Dice, las secretarias no se grafican, se grafican las secretarías. Está claro en el enagrama. Después dice, cada organización determina su nivel jerárquico. Bueno, podemos tener diferentes niveles jerárquicos que van a la misma altura. Ejemplo, si yo digo que los niveles jerárquicos van por gerente general, gerencias, departamentos, secciones y oficinas, van a ir bajando en el organigrama. Entonces haré el gerente general, después graficaré todas las gerencias, después graficaré todos los departamentos, secciones y luego oficinas. Bueno, acá les dimos entonces algunos tips como para ir armando los organigramas que les están pidiendo en los trabajos prácticos. Por supuesto, quedamos después a consulta mediante Meet, cuando nos encontramos todos los viernes a las 9 de la mañana. Entonces, resumiendo, hemos podido ver las características de lo que es una estructura formal e informal, y hemos visto cómo desarrollar un organigrama, qué son los organigramas y algunos tips para poderlo llevar a cabo. Bueno, con esto concluimos la unidad 3 y espero que hayan podido disfrutar de este nuevo video. Muchas gracias y nos estamos viendo en la unidad 4. Gracias.